Bueno, recordamos que ayer Xosé Manuel Beiras se dirigía al escaño que ocupa Miguel Tellado y lo aporreaba como hace un tiempo hizo en el escaño del presidente de la Xunta. Hoy el Parlamento, la presidencia del Parlamento comunicaba al parlamentario Beiras formalmente bueno, pues la decisión de suspenderlo durante 15 días de empleo y sueldo por resumir. Les leo por encima esa resolución en la que se dice que tuvieron lugar varios incidentes que constituyeron unha desorde grave coa conduta de palabra e obra por parte de Beiras. Dirixiuse ao escano do señor Tellado, encarándose de xeito intimidatorio con el, interrumpindo o normal funcionamento da sesión plenaria, así que a través desta resolución comunicoulle a súa inmediata expulsión e a suspensión no acto dos seus dereitos parlamentarios por un período de 15 días que rematará o día 30 de marzo de 2016. Este es el texto de la resolución, como decía, del Parlamento. Esta misma tarde, Beiras contestaba bueno, pues a esta sanción dirigiéndose a la valedora do pobo, a la que le pide amparo. Dice, entre outras cosas, acabo de ser o execto dunha resolución do presidente desta Cámara que considero arbitraria, discriminatoria e lesiva para a miña condición de representante dos cidadáns que me elixiron para defender os seus dereitos e non para acatar ordes inxustas que pretenden amordazarme e que violan o principio da nosa inmunidade parlamentaria. Entre outras cousas, bueno, solicita audiencia ca valedora para pasado o período de Semana Santa. No me quiero extender mucho en el análisis de lo que sucedió ayer, pero, Xoán, sí que pido unha impresión cativa. Bueno, creo que hai un tanto exceso na sanción, primeiro porque antes non se lle fixo. El fixo este mesmo xesto en outras ocasións e non pasou nada. Como outra persona na presidencia. Efectivamente, con todo, tamén é certo que é reiterado, e se me permites un segundo, en relación a este tipo de xestos de Beiras, vou invocar a un amigo meu, o Xío Meis, que colgou nas redes sociais unha referencia moi elocuente. Que hai grupos que lle gustaban cando tiña 15 anos e que cando chega aos 25, pois pon o vinilo, o redescubre e recorda a razón pola cal lle gustaba a primeira canción. Na segunda sorríe e na terceira xa quita o disco, non? Que era eso mesmo que lle pasa con Beiras. E creo que isto que está acontecendo con este tipo de cousas xa é cansino mesmo para os que lle dan soporte. Recordemos que, se non me equivoco, os deputados de AGE permaneceron no hemiciclo e os de Cerna marcharon, non? Creo que isto xa non ten moito sentido, non responde a nada, non? Ainda que ben é certo que en outras ocasións non se lle sancionou 15 días sin salario, o de emprego, bueno, sin salario, é excesivo. A ver, Ernesto, casi te pido un titular. Sí, pues Beiras es así, responde a su forma de ser. ¿Pero hay que aceptarlo? No, no hay que aceptarlo. Es decir, a mí no me gustan ver estos espectáculos, pero tampoco le podemos pedir, tampoco a mí me podéis pedir que me peine el flequillo. Ay, o sea, no. bueno, o sea, son cosas pero evidentes. Con la melena que tiene. Con la melena que tengo no me podéis pedir que peine el flequillo. Quiero decir que hay cosas que son innatas en la persona y Beiras es una persona muy temperamental que salta así. No me gusta ver estos espectáculos, evidentemente, en el Parlamento, en ningún sitio, pero en el Parlamento tampoco. Y estoy con Xoán en que yo creo que la sanción es excesiva. Miguel Vidal, hoy te llamo Miguel toda la noche. Te pido un titular, por favor. No, yo creo que la actuación del presidente de la Cámara es proporcional, es completamente coherente con lo que tenía que haber hecho. Quizás se tenía que haber hecho antes, quizá el problema es que no se hizo antes. Ayer Beiras yo creo que fue los días más desafortunados que tuvo. Lo que estabais apuntando de que sus propios compañeros así lo pensaban, esto mismo que él recurre a la valedora do pobo, podía haberlo dicho el portavoz de su grupo allí, podía haber pedido la palabra, los portavoces pueden pedir la palabra en el momento que lo consideren oportuno y no lo consideró oportuno. Lo hicieron las de Cerna porque yo creo que están, bueno, pues más pendientes de que las vuelvan a coger en la casa común, de la confluencia y de tal, pero bueno, fue tremendamente lamentable. Los ciudadanos no visualizaron, no vieron todo lo que ocurrió. 10 minutos antes estuvo continuamente, no interrumpiendo al que estaba en la palabra insultando y todo esto, sino a los diputados que estaban enfrente, a los que no estaban así tal, insultándoles, pero insultándoles de verdad, no haciendo los ruiditos, gilipollas, mamones y tontos, en concreto. Son las tres cosas que yo escuché. Las tres. Claro, no es normal en un parlamento, y yo os lo digo que no es normal, el que veas a un señor enfrente, depende no lo del es. Parlamento. No, a mí aquí no me gusta. Bueno, aquí, pero depende del Parlamento. No lo es, Parlamento no lo es es. que sí, y os voy a decir una cosa, mira, no me hoy gusta, estuve leyendo... ¿Cuántos parlamentos conoces que suceda eso? Pero no es normal, no es normal, Venezuela. no es normal. Ojo, y además, hoy precisamente leía todo lo de Donald Trump, estaba leyendo lo de la carta, las últimas declaraciones de Marco Rubio, refiriéndose a este. Si cambiáis lo que él dice de América por Galicia, si cambiáis 4 cositas,
vais a ver que exactamente es comparable, al 100%. ¿Cómo? Al 100%. O sea, Donald Trump con Biden. No, lo que dice Rubio de Donald Trump. Léelo. Lee el último discurso que yo tuvo creo que despidiéndose. Gonzalo, tampoco podemos hazlo, ir hazlo, tan lejos. hazlo. Hablando de buscar la crispación, hablando de la búsqueda continua de la confrontación, hablando de la estridencia. No, él no se mete en la cuestión de la valla y todo eso. No me refiero a eso. Hablo de las formas, que es lo que le critica Rubio. O sea, lo de la búsqueda continua de la confrontación no es bueno para el país, lo de la estridencia continua deja descolocado a los republicanos, todo eso. Y esto es lo que le ha pasado ayer a este venga, señor. un titular, Adina. Sí, bueno, yo creo que la medida es exagerada, ¿no? Por el simple hecho de que a mí, al oír la noticia, me ha sorprendido muchísimo, no por cómo ha actuado Beiras, porque lo hemos visto todos últimamente, ¿no? Pero por el hecho de que cuando suspendes a un diputado no es un trabajador cualquiera, es decir, suspendes a toda la gente que lo vota y toda la gente a la que él representa para estar presente. ¿Qué tendría que haber pasado para que estuviera justificada la suspensión? No, yo no creo que está justificada la suspensión, ¿qué salvo que que no se le dé un ataque en el momento a Beiras, le dé un ataque de enajenación y le pegue un puñetazo a Miguel Tellado. Tiene que llegar a las manos. No, pero vamos a ver, yo creo que la suspensión, salvo que le pase algo que ya te digo, tenga una enajenación mental momentánea, yo creo que la suspensión no debe ser una solución. Hay otras posibles, ¿no? Yo no me conozco la ley suficientemente como para saber cuáles son el tipo de sanciones que se pueden aplicar a los diputados, empezando por multas, pero cualquier cosa que impide la presencia de un diputado en los debates del Parlamento, yo creo que no está permitido. Pero, yo creo que no debería llevarse y es una medida excesiva, que se tendría siempre que calcular. Pero esto es reglamento puro y duro, ¿eh? Esto es reglamento puro y duro. Pero no debería abusar, no debería ponerse tan rápidamente. El presidente del Parlamento tiene varias opciones. Y es verdad que cuando un diputado, que es lo peor, que es cuando no le hace caso, llama al orden, 1, 2, 3 veces, la tercera vez te expulsa de la esta. El problema es que el parlamentario no haga caso, como pues, por ejemplo en este caso. Es que llega un momento que tiene que haber una sanción mayor. Y la mayor sanción, que además la pone en el reglamento, es esta. Pero está hecho para esto. O sea, es que lo que tú estás diciendo no se contempla. Que haya una agresión física. Que haya una agresión física no está contemplada en el reglamento. Ven a Beiras, que debería haber una multa primero, antes de ¿Cómo reaccionaría Beiras? ¿Qué diría Beiras si fora inversa? Home, a ver, eu non o coñezo ben. O sea, quen tive se relación con Feijóo el, se levanta do seu escaño, vai petar na súa mesa. Pois, evidentemente, argumentaría dunha forma moi distinta, non? E, de feito, se non me escoitei mal, na carta ao valedor, ela apela a inmunidade parlamentaria. Tamén me parece algo, pois, pouco propio do que el representa habitualmente, porque apelar pois, a unha situación de privilexio político, ao fin e ao cabo, nunha cámara onde non hai supostamente ese corpo de inmunidades. Unha cámara que el di que é unha cámara de gas, ademais, que non recoñece a legitimidade da cámara. Pois eso digo, eu sinceramente creo que el entendería que se está agredindo os seus dereitos, non? E de feito, para min o grave desta sanción é que se lle limita a súa presencia no Parlamento. El representa a cidadáns, ollo, para o bo e para o malo, porque tamén ten que ter en conta que representa cidadáns cando fai cousas así, non? E, por certo, unha última cousa. Antes Gonzalo mencionou que non foi sancionado con anterioridade. Eu entendo eso unha crítica velada antes ao presidente, logo, a Pilar Rojo, non? Sí, yo completamente. Además, ahí lo puedo decir completamente. Creo que la primera vez, cuando se levantó, tenía que haber sido expulsado inmediatamente. Creo que sobre el señor Beiras siempre hay se le permite hacer lo que no se le permite hacer absolutamente a nadie y precisamente por eso pues hay o sea, sobrepasa cualquier límite que haya. Pero claro, otras personas no lo intentan, si lo intentan a lo mejor se les permite. ¿Cómo que no se le permite a nadie? No es verdad, al principio de la legislatura vimos más ejemplos de este estilo, é certo que non pode ser que a Calviño se os les convidados non podan nin aplaudir e un diputado pode ir a pesar de alguén e bater. Eso é certo que me parece que non... Bueno, a ver, dejadme que por lo menos tenemos que apuntar el asunto más grave de uno de los asuntos institucionales más graves, inéditos, que tiene que ver con esa decisión del Gobierno en funciones de no someterse al control del Parlamento. Hoy hemos visto una imagen muy icónica, la del ministro Morenés, la de la silla que tendría que haber ocupado el ministro Morenés para comparecer ante la Cámara. Como saben, llevamos días escuchando las explicaciones del Gobierno en función de las cuales, bueno, pues como es un Gobierno en funciones, pues no tiene por qué someterse a un Parlamento del que no salió este Gobierno, el que todavía tenemos. Críticas por todos los lados y amenaza por parte del presidente del Parlamento, del socialista Patxi López, de acudir al Constitucional. Asiento vacío. Como ven sus señorías,
El señor ministro se encuentra ausente. El ministro de Defensa desaparecido a sabiendas. Señor ministro ausente. El Gobierno considera que, estando en funciones, no puede haber control parlamentario. Esto no es un acto de voluntad, sino un acto de respeto de la ley por parte del Gobierno. Claro que el resto de grupos interpreta la ley de otra manera. Abre fuego el PSOE. Con esta actitud de rebeldía que estamos viendo, Consideran que el Ejecutivo se salta la ley y quiere llevar al Gobierno ante el Constitucional. el Gobierno está impidiendo de forma descarada la función de control al Ejecutivo que la Constitución asigna a las Cortes Generales. Ciudadanos sigue la ofensiva y estudia acciones penales. Pero la vía penal. Bueno, pues es la vía que ellos han recurrido, lo que nos han dejado, lógicamente. Podemos también ataca. Que es un gobierno absolutamente descontrolado. El PP se defiende. Ustedes lo que querían aquí hoy es abrir el telediario. Y en esto llega el presidente del Congreso pidiendo un alto el fuego. España tiene otros problemas mucho más importantes que la guerra entre el Gobierno y el Congreso. Pachi López quiere reunirse con el secretario de Relaciones con las Cortes. Y que espero que el Gobierno se convenza de que efectivamente tiene que venir aquí. Pero de momento el Gobierno se resiste a comparecer en el Parlamento. Bueno, el Gobierno retorciendo la lei, retorciendo el reglamento, que yo non sei, Xoán, que consideras ti que no fondo está demostrando o Goberno con esta actitude? Eu non sei exactamente que o que persigue, porque me parece un erro. É certo que na situación actual da correlación de forzas do Parlamento, pois estando nunha magna minoría, non? Valga a expresión, pois o control parlamentario pode ser un tanto contundente, é certo, pero creo que perde moito máis non comparecendo, pois limitando ou eliminando unha potestade democrática que ten o Parlamento, que é o control do Goberno, non? Poño o caso que aquí non pode acontecer, pero lembremos que en Irak o Goberno en funcións durou 420 días, en Bélxica foron moitos máis. Si aplicasen esta filosofía, nunca se podría controlar o Goberno. Me parece que é algo que está fora de todo lugar. ¿Qué demuestra esto? ¿Tú observas algún tic debajo de esto? Yo creo que a este gobierno nunca le gustó dar explicaciones. Es decir, este gobierno tiene cierto repelús a comparecer en el Parlamento, a comparecer entre los medios, se sacaron aquello de las televisiones de plasma, todas aquellas cosas. Y detrás de todo eso a mí me preocupa porque hay una cosa que yo creo que es importante, que es la falta de convicciones democráticas. Es decir, no está convencido este gobierno y el partido que lo sustenta de que la democracia que hay aquí es la que a ellos les conviene, y yo estoy convencido que no es lo que les conviene. Hablaba el presidente del Congreso, decía que hay problemas mucho más importantes. Efectivamente hay problemas mucho más importantes, pero a mí este me parece un problema importante, por una cuestión fundamental, y rápidamente. Este gobierno es el gobierno de los españoles, es decir, de todos nosotros, de los espectadores y tal. Pero nuestra soberanía está en el Parlamento, y este gobierno está sometido, este y cualquier gobierno está sometido al Parlamento, y me parece una falta de respeto. Y por cierto, no sé lo que persiguen, pero lo que persiguen, estarás de acuerdo conmigo, en que es algo suficientemente analizado, estudiado, matizado y... Sí, pero non acaso a ver. Bueno, claro, tienes que ponerte en su papel. Primero, no comparto lo que dice Ernesto para nada. Es más, yo creo que antes de decir lo que dices, debías de comprobar si realmente este gobierno es el que menos ha comparecido y el que menos ha acudido a las sesiones de control, o por el contrario, el gobierno del plasma. El plasma no es el lenguaje parlamentario. Entonces no hagas ese juego, no hagas esa confusión. Es el gobierno, no hagas esa confusión. Perdona, Ernesto, no hagas esa confusión. Me rectifico, Yo te estoy hablando de las sesiones parlamentarias de control, que es de lo que estamos hablando. Pasará el gobierno de la corrupción, no del plasma. Me extrañaba que no te pusieses estupendo con esto. Me extrañaba. Me extrañaba. El gobierno de la corrupción, organización criminal. Tú quieres convertir en normal lo que no es normal. Lo normal, lo lógico es que después de las elecciones se hubiese constituido la Cámara, que los miembros de esa Cámara hubiesen elegido a un gobierno, y sobre ese gobierno se ejerce el Parlamento las funciones tanto de impulso como de control. Eso es lo lógico y eso es lo normal. Un gobierno en funciones tiene completamente limitadas su capacidad
de gobierno y por lo tanto el control que se ejerce sobre ello tiene que ser igual, limitado. No tiene sentido que las sesiones de control ordinarias de un Parlamento se estén ejerciendo sobre un gobierno al que no ha depositado ni la confianza, al que no le han mandado, no ha tenido ningún mandato. Sí, vamos a ver, yo entiendo que el informe de Gonzalo Trenor no se coincide con el informe de la Secretaría General sobre la actividad de la Cámara durante el periodo en el que el gobierno cesante se encuentra en funciones y que dice textualmente Gonzalo Trenor: en la medida en que el gobierno en funciones conserva ciertas competencias excepcionalmente y de forma singularizada, en cada caso, la Mesa podrá admitir y ordenar la tramitación de las iniciativas de control e información, preguntas, interpelaciones y comparecencias. Y este es un informe de la Secretaría General de Actividad de la Cámara y no es un informe de Gonzalo Trenor. Porque si fuera un informe de Gonzalo Trenor, querido Gonzalo, pues diríamos cualquier cosa. Es decir, pero esto es un informe. Señor Ernesto Sánchez Pombo, Ernesto Sánchez, defiende lo indefendible, yo Gonzalo, supongo que si el gobierno hace eso es porque también tendrá criterios jurídicos que lo respaldan y no es tan loco de hacer una cosa que vamos tal. A ver entonces, cuando traigas un informe de eso, pues busca los otros informes. El de Morenés, estará Morenés vendiendo armas de su empresa. En toda la lógica, y además dentro de toda la lógica parlamentaria, es si hay unas funciones diferenciales de un gobierno en funciones a un gobierno que no está en funciones, de la misma forma el control debe ser un control diferenciado. Pero la cuestión es ¿por qué les cuesta tanto hacerlo? Es que yo no lo puedo entender. En un momento quizá lo que el gobierno pretende que se vea es que esta situación, este escenario actual, no es normal. Como el que a lo mejor algunos queréis hacer ver, que parece que es lo normal que haya un escenario. Adina, que no funcione en 6 meses. 20 segundos yo creo que para... esa excusa de que esto no es normal, Gonzalo, no se sostiene por el simple hecho de que es el resultado de unas elecciones democráticas. El resultado de unas elecciones democráticas que han dado lugar a una situación donde en este momento se negocian pactos. Esa es una situación democrática normal. Que no se haya vivido en España hasta ahora de forma muy seguida, eso no quiere decir que no sea una situación normal. Entonces, en esa situación normal, que la ley, como decía Ernesto, contempla perfectamente, hay un gobierno en funciones que sigue teniendo, valga la redundancia, ciertas funciones, que sigue gestionando. Esa gestión se sigue teniendo que controlar por el Parlamento, si no, ¿en qué sistema vivimos? Y además, ¿cómo puede un gobierno negarse? Es que a mí no me entra en la cabeza que un gobierno se pueda negar, claro, una democracia asentada como es España, se niegue a comparecer y a dar explicaciones, aunque sea sobre el día a día y sobre las cuestiones. ¿Sabes dónde va a ocurrir eso? En Venezuela. Eso va a ocurrir en Venezuela. Que nos gusta ese ejemplo mucho. O goberno actual, en funcións, dá dos argumentos para decir que non se somete. O primeiro, que di que é algo excepcional que un goberno en funcións, efectivamente, pero outro di que non goza da confianza da Cámara. Bueno, calquer goberno de coalición que racha implica entón que ese goberno non vai poder dar explicacións. Claro. Que é algo... O 11M, aquel goberno en funcións non deu explicacións no Parlamento. De hecho, que non goce de la confianza es bueno, queremos esa separación. Un conflicto institucional grave, que es la primera vez que sucede y que tiene perpleja a mucha gente. Se va a reproducir en Venezuela con Maduro, ya lo veréis cómo no va a querer comparecer. Técnicos como Roberto Blanco Valdés, que ayer decía que es impresionante. En Venezuela pasa otra cosa. En Venezuela pasa otra cosa que fue la constitución de un parlamento paralelo para anular las competencias del parlamento elegido. Solamente dos asuntos para terminar, que nos daría para estar hablando también otra media, pero es que no tenemos más tiempo. Una, escuchen esa conversación grabada involuntariamente, ya vamos a empezar a reírnos de estas cosas, de Alexis Tsipras con Pedro Sánchez. Sánchez pidiéndole, por favor, que llame a su amigo Pablo Iglesias para que sea más blandito en las negociaciones. Tsipras que diría, bueno, pues yo qué sé, a mí que me cuentas, invítala a tomar un café, no sé, bastante tengo con lo que yo tengo en Grecia. Señorita, profesor. Y otra conversación que también se ha convertido en el escándalo de todos en las últimas horas, una llamada telefónica de Dilma Rousseff a Lula da Silva. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
Bueno, supongo que a estas alturas ya sabrán de qué papel estaba hablando Dilma Rousseff. Le estaba ofreciendo, le estaba anunciando que iba en camino su nombramiento como ministro y que lo aceptara en caso de que lo necesitara, en caso de que necesitara tener inmunidad como consecuencia de la investigación judicial que se ha abierto bajo las sospechas de que cobró comisiones de Petrobras. En fin, todo un escándalo. Nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez nos va a contar cosas, algunas que tienen que ver con la Universidad de Santiago y el lío monumental que se ha montado hoy en torno a un profesor. Eso de que hay un gallego en la luna, cada vez estás más cerca de convertirse en realidad. ¿Saben cuántos viven fuera de España? Pues más de 500.000. 503.840 para ser exactos. Es la cifra más alta de toda la serie histórica. Para que se hagan una idea, 1 de cada 5 españoles que vive fuera del país es gallego. Solo el año pasado hicieron las maletas unos 5.000. 13 cada día. En España la crisis también ha hecho mella. Desde 2009 han aumentado casi un 60%. Un total de 2,3 millones de ciudadanos españoles viven en el exterior ahora mismo. Se han quedado en sujetador en la mitad de una clase de Luciano Méndez, el profesor denunciado hace un mes por sus comentarios machistas. Han decidido denunciar así el comportamiento del docente, pero también la inactividad de la propia universidad. En total, 9 estudiantes, 8 eran mujeres, se quitaron la camiseta para dejar al descubierto distintas frases de protesta. ¿Qué hizo el profesor? Pues responder en su tono. Él asegura que irónico. Llegó a bromear con cerrar las persianas para que hubiera más intimidad. También se lamentó de que fueran con el pecho pintado porque, así dijo, no podían lucir sus virtudes femeninas. Al youtuber gallego Wismichu le han salido un nuevo enemigo. Esta vez hablamos de EH Bildu. Le ha pedido al Ayuntamiento de Bilbao que intervenga para impedir que el joven actúe en el Teatro Campos. Denuncian que en su espectáculo se hace apología de la pederastia y de la violencia. Es la misma acusación que se le hizo al mismo youtuber tras actuar en Tenerife y que se ha trasladado a la Fiscalía de Menores. Él ya se defendió entonces en su canal. Dice que en su espectáculo introduce un vídeo en el que un adulto simula que un niño le está practicando una felación, sí, pero asegura que la persona que aparece es el actor y productor pornográfico Torbe, condenado por usar a una menor en una película y a quien el youtuber denuncia precisamente así por pederastia. Y el que también la ha liado es este concejal de Zaragoza en Comú. Se llama Pablo Híjar y lo cazaron, así como ven, en el pleno extraordinario del ayuntamiento, en el que se debatían distintas propuestas relacionadas con la creación de empleo. Sus compañeros de partido han salido a defenderlo, asegurando que solo descansaba unos instantes, pero la excusa no ha convencido a casi nadie. ¿Saben cuál es el anuncio más machista del año? Porque ya hay ganador, aunque lo cierto es que cualquiera se podría haber llevado ese honor. En el número 1 nos encontramos con este. Mujer con 5 copas igual a plan perfecto para el hombre, aunque no se lo crean, fue un eslogan real que, claro, tuvo que ser retirado tan solo unas horas después de su estreno. Era una campaña del Mercado Lonja del Barranco en Sevilla. Le siguen una serie de anuncios de Filipán, 3 spots de un producto de limpieza en los que solo aparecían mujeres. La empresa tuvo que modificarlo para incluir a algún hombre. Los 2 finalistas tampoco se quedaban atrás. A la compañía concesionaria de la publicidad del Metro de Madrid se le ocurrió colocar esto. Una escena donde se ve a un hombre leyendo el periódico mientras su mujer se pinta los labios. Y qué decir de este otro, de un centro comercial de Alicante. Así promocionaron las rebajas de verano. Fue retirada por la Concejalía de Igualdad de ese concello. Menos mal que todavía llega Lois Balado para hacernos reír esta vez, sí que de verdad. Bueno, efectivamente, lo necesitamos. Después de una semana tan intensa y con tantos acontecimientos, vamos a ver cómo miró por la mirilla Lois Balado para saber lo que estaba pasando aquí en esta mesa. Off the record. ¿Qué es más complicado? ¿Tratar de terminar un debate cuando Jorge Gurriarán está en mitad de un argumento? Cosa bastante difícil porque cuando tú le dices vamos a terminar, él lo que entiende es, por favor, haznos un clinic sobre la influencia del naval y la automoción en la economía gallega. Naval, por ejemplo, que es un muerto. O la otra opción, tratar de controlar a Tuco Cerviño cuando entra en Barrena. O PSOE non é así. Que PSOE?
Partido Socialista Obrero Español, PSDG-PSOE. Pero no seas irónica. ¿Por qué meten un cóctel tocarle su querido Partido Socialista? A ver, que creo... Son así de contundente con historia do Partido Socialista. Añadan a la ecuación a un Carlos Aymerich, experto en sacar de sus casillas al tertuliano que más le cuesta permanecer en sus casillas. Confundir confundes ti. O PSOE é un partido que non funciona, cousa que en Galicia eu concedo, efectivamente, dixeches ti, non funciona desa maneira, eu corto, digo, o PSOE non funciona. Bueno, pero non dixen eu, Bueno, dixeches. O sea, é unha manipulación pero impropia escoita, de un profesor de Dereito secretario de universidade. Bueno, impropia, unha manipulación impropia. Y llegará ese momento inevitable. A ver, falo de política, non de porquería. Tuco, por favor. E irremediablemente, con su ego herido, tenderá a lamerse las heridas con una frase lapidaria. Esperad sentados a las puertas del cielo. Un golpe de bolígrafo. A ver, yo creo que en estas Y un... circunstancias hay que... Menos mal que tenemos el humor de Pablo Carballo para rebajar tensión. Sus víctimas, esta vez, Luis Tosar y Jorge Coira. Quizás los compañeros de pupitre más prolíficos después de Aznar y Villalonga, ¿no? Aquí Coira y... más detestable. Sí, aquí no solo se trata de destruir, sino de proponer. ¿Y qué planes tan bonitos les proponemos? Pues unos cuantos amigos nos decidimos suicidar ya en Santiago por la ciencia. Un suicidio homeopático. ¿Podemos repetirlo aquí? Sí, no hay problema. Hay que ver, qué bien les sienta a algunos suicidarse. De hecho, tienen un aspecto tan saludable que proponemos sustituir nuestras tradiciones más arraigadas por estas. ¡Ñam! 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 Y ¡feliz suicidio homeopático! Y quién sabe si gracias a esto es por lo que estamos más felices o enamorados que nunca. Aquí nos Y queremos todos ser mucho. muy felices. Aquí Nosotros nos queremos muchísimo. mucho todos, claro. De verdad, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí para no romper este momento en el que suenan los violines. Gracias a los cuatro, de verdad. Regresamos mañana a partir de las 10. Queremos mucho a todo el mundo, sean felices. Off the record. Bueno, viva el amor. Ernesto, no, te voy a dejar que le traías Hombre, estuve buscando... Ernesto venía él con su papelillo aquí todo preparado. Y no le dejes sacar. Estuve buscando toda la tarde, Es jueves, Fernanda. vamos a cogernos unos días. Claro. ¿Qué papel traes aquí? Vamos a A ver, ver. es que se estáis metiendo con Lula. Y Lula es una persona por lo menos coherente. En el año 88, Lula dijo la siguiente frase. Enséñale a Alex, que está ahí el pobre tratando de cogerte y no hay manera. Lula dijo la siguiente frase. No Brasil é así. Cando un pobre rouba, vai para a cadea. Mas cando un rico rouba, ele vai para ministro. Es decir, es exactamente lo que le ha pasado a él. Un hombre coherente. Bueno, pues hombre con esta coherente. sentencia de te lo agradezco Sánchez mucho porque Pombo, estuve buscando... Ahora iba a llamarte a ti Miguel Tellado, pero que necesito cogerme unos días de vacaciones. Eso sí que ya no. Es lo que pasa con envejecer, Ernesto. Se pasa uno al otro bando. No, el que envejeció fue Lula, efectivamente. Adina, Miguel, digo, perdón, Gonzalo, esto ya fue de broma. Ernesto, Joan, muchísimas gracias de verdad a los cuatro. Regresamos después de unos días en los que vamos a recargar las pilas para seguir narrando lo que sucede en este mundo cruel. Sean felices.